Egunon, Denoi, buenos días a todos y todas. Y bueno, pues agradeceros que os hayáis conectado, hoy no acercado, conectado a este webinar que hemos organizado desde ASLE. Para los que no me conozcáis, soy Libe Bastida, técnica de ASLE aquí en Donosti, en Guipúzcoa. Y bueno, hoy nos parecía muy importante invitaros a este webinar porque creemos que vamos a presentaros dos herramientas, dos fórmulas que creemos que son muy valiosas para vosotros, las empresas. Como sabéis, ya sabéis, en ASLE trabajamos cada día para acompañar tanto a personas emprendedoras como a empresas ya consolidadas en los procesos de crecimiento, de transformación, de relevo. Y precisamente hoy estamos aquí para presentaros dos herramientas que permiten de alguna forma esa entrada a nuevas personas socias en la empresa, ¿no? Que son el pago único y el contrato de sociedad. ¿Y por qué nos parece importante hablar de estas herramientas o de estas fórmulas? Nosotros desde ASLE hemos hecho una reflexión y creemos que en el contexto que estamos viviendo hoy en día, las empresas, bueno, en general, pero las empresas tienen que hacer frente a unos retos concretos, ¿no? Uno de ellos sería garantizar el relevo, dar continuidad a la empresa cuando hay personas que se retiran o se jubilan. Por otro lado, se habla mucho de atraer y de fidelizar talento nuevo, talento joven. Y por otro lado, es también muy importante consolidar o fortalecer el compromiso de las personas que ya son fundamentales para el equipo que está ya en la empresa, ¿no? Entonces, creemos que estas dos herramientas son muy potentes y muy importantes para estos retos. Entonces, en esta sesión, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta hora y cuarto que durará el webinar? Por un lado, queremos que entendáis qué es el contrato de sociedad. Se va a dar una explicación para entender, bueno, cómo se aplica en el marco de una sociedad laboral y qué ventajas tiene. Por otro lado, queremos que, bueno, que aprendáis a aprender que ahora mismo personas que ya son trabajadoras con contrato indefinido en una sociedad laboral pueden hacer uso del pago único para entrar en capital social de la empresa. Y por último, pero no menos importante, tendremos aquí con nosotros a Kepa Olivares y Iker Goicoechea, dos miembros de dos sociedades laborales asociadas a ASLE que nos contarán cómo han hecho uso de estas herramientas en su día a día. Yo creo que nos servirá para ver desde experiencias reales cómo se implementan en procesos del día a día. Entonces, queremos que este espacio, ya voy terminando, queremos que este espacio sea un espacio dinámico y útil para vosotros. Por eso, cualquier pregunta, cualquier duda que vaya surgiendo durante esta hora que va a durar el webinar, podéis poner haciendo preguntas en la casilla de abajo, donde aparece un signo de interrogación y preguntas y respuestas, para que al final, bueno, dediquemos un rato a responder esas dudas. Y sin más preámbulos y sin alargarme más, quiero dar ahora la palabra a mi compañera Olatz, técnica jurídica en ASLE, que está ahora mismo en Bilbao, y nos va a presentar estas dos herramientas que os decía al principio, el contrato sociedad y el pago único. Así que Olatz, te doy la palabra. Eskerrik asko, Libe. Pues egunon denori, y como decía Libe, vamos a arrancar con una pequeña exposición, tanto del contrato de sociedad como del pago único del desempleo para las personas trabajadoras indefinidas. Y como bien decimos en el título, entendemos que es una combinación estratégica para conseguir o garantizar esa pervivencia o su futuro de la empresa como sociedad laboral. Sin indicaros con carácter previo que esta webinar se enmarca dentro de una serie de acciones que tenemos, que desarrollamos en ASLE para responder al reto que tenemos como organización de apoyaros en la consolidación en todos los ámbitos. En este caso, en ese modelo jurídico que os afecta, como es la sociedad laboral, y en ese modelo de empresa inclusiva y participativa que tenéis, ¿no? O que sois. Entonces, sin más dilación, vamos a ver qué es el contrato de sociedad en primer lugar. Igual con un poco, perdonadme, o sea, vale. Bien,
Si hacemos historia sobre el momento y las razones por las que surge el contrato de sociedad, he visto que bastantes personas que estáis inscritas a la webinar formáis parte de empresas que ya tienen una historia y un recorrido en ASLE, ¿no? Entonces, lo recordaréis. Entonces, surge el contrato de sociedad en un momento, sobre todo en el año 2000 es cuando se desarrolla, o sea que ya ha cumplido 25 años, en un momento en el que ya tienen lugar una serie de salidas por parte de personas socias, pero fundadoras, y ya se empiezan a concentrar salidas motivadas por jubilación, por la jubilación laboral, o que están próximas a jubilarse y surgen muchísimos problemas y conflictos a la hora de acordar o determinar el valor o el precio de la compraventa de las acciones o participaciones sociales de estas personas, ¿no? A este conflicto en la determinación del precio se une además esa necesidad de relevo generacional y societario que necesita la sociedad laboral, porque como sabéis, os recordaréis, la propia ley de sociedades laborales en ese objetivo de preservar el control del capital social en la propia sociedad laboral, exige en el momento en que se extingue la relación laboral al socio o socia que se desvincula laboralmente, le exige ofrecer a la venta sus títulos, con ese objetivo, como os digo, de garantizar que el control del capital social permanezca siempre en la propia sociedad laboral. Entonces, con motivo de esta exigencia, con motivo de esas jubilaciones que estaban produciendo, se generaban toda esta serie de conflictos, ¿no? Entonces, se decidió, se acordó que era necesario trabajar para desarrollar un instrumento como el contrato de sociedad que permitiera resolver esta serie de situaciones, ¿no? Y de alguna manera, que ya no generan ningún problema y garantizaran ese relevo generacional y societario que precisa la sociedad laboral. Los conflictos de interés, ¿no?, que se generan, como os digo, es ese conflicto entre personas socias que salen de la empresa, que como os podéis imaginar, tiene una serie de expectativas por lo que han aportado en la propia sociedad laboral mientras han sido personas socias trabajadoras con motivo de la aportación al capital social que efectuaron, pues entienden que sí tienen que ser retribuidas de una manera determinada y luego pues existen ese otro grupo de personas como son las personas socias trabajadoras que continúan prestando servicios retribuidos en la sociedad laboral, que necesitan contar con un futuro laboral y empresarial, cuyas expectativas, lógicamente, son las de consolidar económicamente la empresa. Y, evidentemente, pues ahí se generaba y se sigue generando en las empresas en las que no hay pactos de este tipo, pues un conflicto de interés, ¿no? Con esa generación de insatisfacción, enrareciendo también el clima laboral y societario en la propia sociedad laboral, es decir, en definitiva, casi, distrayendo incluso a las propias personas trabajadoras socias en lo que tiene que ser, ¿no?, en esa consolidación económica y en ese desarrollo normal y habitual de su actividad económica, ¿no? Entonces, ¿por qué surgen estos conflictos de interés? Porque no hay una política clara, ni siquiera en aquel momento existe una regulación legal que sí que prevé un procedimiento, ¿no?, que observar en los momentos de extinción de la relación laboral, pero no satisface porque no permite llegar a políticas claras de determinación del valor o precio de las participaciones sociales o acciones. Entonces, se ve la necesidad de conseguir o conciliar los intereses de ambos grupos de interés, esas personas socias trabajadoras que finalizan o cesan su relación laboral y ese grupo de personas socias trabajadoras que todavía tienen recorrido laboral. Entonces, esto es lo que ha provocado situaciones muy complicadas en el devenir de muchas sociedades laborales, simplemente por esa dificultad, ¿no?, de alcanzar acuerdos o de concretar políticas de determinación del valor y del precio de la acción o de la participación social. Entiendo que muchas de las empresas que estáis conectadas os veis reflejadas, ¿no?, en esa serie de conflictos que habéis padecido en su momento con motivo de estas circunstancias que os comento, ¿no? Entonces, si vemos, nos ceñimos a lo que regula, a lo que han regulado las distintas normativas
que nos afectan, las distintas leyes especiales que regulan la sociedad laboral, vemos que, bueno, simplemente lo que determinaban, sobre todo las dos primeras, la del año 85 y la del año 97, lo que determinaban era un procedimiento a seguir en el caso de extinción de la relación laboral de la persona socia trabajadora, como os decía, que pasaba por la necesidad de, bueno, pues, que indicaba que en principio lo que primaba era el acuerdo entre partes y en defecto de acuerdo ya era necesario acudir a una persona externa, en concreto un auditor o auditora, que determinara el valor real o el valor razonable del precio o de la acción, ¿no? Entonces, bueno, pues surgen ante esas dificultades de llegar, de alcanzar acuerdos, bueno, pues se enrocan estas situaciones y, bueno, pues nos encontramos en muchas situaciones en que hay personas que salen y dejan de ser socias socias y el capital social en muchos casos amenaza con, bueno, pasarse a ser un capital general e incluso en algunos casos a controlar la mayoría del capital social por la dificultad de alcanzar acuerdos o de establecer políticas claras que satisfagan a todos y resuelvan estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues por este motivo se implementan o se desarrollan esta herramienta como el contrato de sociedad, que entendemos que, y aquí nos lo van a poder contar tanto Kepa como Iker, pues que entendemos que sí han resuelto estos problemas ya pues, desde el minuto en que se implantan y a futuro. Por repasar un poco lo que dice nuestra legislación actual, ¿no? Que sí que ha mejorado. La ley actual que se aplica a las sociedades laborales y empresas participadas, afortunadamente incorpora una ventana, un hueco que nos permite incluso incorporar, incluso ya oficializar estos pactos societarios que antes del año 15 se han venido implantando y desarrollando y trabajando en las propias sociedades laborales. Estos pactos societarios, como el contrato de sociedad, incluso la ley actual ya nos ha dado esa ventana para oficializarlos, ¿no? En principio, con carácter general, lo que nos dice nuestra legislación es que la transmisión es libre cuando se produce entre personas socias trabajadoras y personas trabajadoras indefinidas no socias. Es decir, ahí la transmisión de acciones o participaciones sociales es libre entre estos dos colectivos. Fuera de estos supuestos, en el caso de la que persona socia trabajadora desea transmitir sus participaciones o acciones a una persona que no ostenta la condición de socia trabajadora o de persona o de trabajadora indefinida no socia, están obligadas o está obligada a comunicar su intención de vender al órgano de administración y este tiene obligación de comunicar simultáneamente a todas las personas que dentro de la sociedad laboral tienen derecho de preferente adquisición, como son las personas socias trabajadoras, las personas trabajadoras indefinidas y las personas socias capitalistas o de clase general y en última instancia la sociedad. Hay que comunicarlas simultáneamente y en el caso de que haya interés de compra por parte de varios de estos colectivos, los que van a tener preferencia a la hora de comprar van a ser primero las personas trabajadoras indefinidas no socias, en segundo lugar las personas socias trabajadoras y en tercer lugar las personas socias capitalistas. Esto es lo que nos dice la ley con carácter general, ¿no? Pero, en principio, y con respecto a la extinción de la relación laboral y la valoración de las participaciones, como os decía, siempre que se produce ese cese laboral, por el motivo que sea, nos obliga la ley que nos regula a vender, a transmitir, a ofrecer a la venta, por lo menos, las acciones o participaciones sociales. Nos obliga, por eso que os comentaba con carácter inicial, siempre para garantizar ese control del capital social en el seno de la sociedad laboral, ¿no? Dentro de los grupos que forman parte de la sociedad laboral. Y lo que sí recoge nuestra ley actual es esa posibilidad de pactar en estatutos sociales criterios y sistemas de determinación previos del precio o valor de la acción o participación social en el caso de transmisión o amortización de las acciones o participaciones sociales, prevaleciendo este valor siempre
con respecto al valor real o valor razonable, por muy superior que sea. Aunque sí que es verdad que estos pactos estatutarios este pacto estatutario solo obliga a aquellas personas socias que voten específicamente a favor de los mismos. Es lo que ha venido ocurriendo también con los contratos de sociedad con carácter previo, que se han implantado con carácter previo, que solo comprometen y obligan a aquellas personas socias que votan a favor de los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos que estos mecanismos proporcionan seguridad jurídica y evitan conflictos en momentos críticos como tiene lugar cuando ya la empresa está en un momento de relevo o de transición, ¿no? En sus personas socias y en sus personas trabajadoras, porque va todo unido. Y las conclusiones principales que podemos establecer es que simplemente con el criterio general que marca la ley de ofrecer a la venta y luego buscar el acuerdo y en caso de desacuerdo valor real o razonable, pues aquí nadie, con la aplicación estricta de la ley y sin pactos o contratos de sociedad, nadie va a garantizar al socio o socia que se desvincula laboralmente la recuperación de esa aportación que hizo el capital social. Es decir, simplemente si nos ceñimos al criterio general que marca la ley, fuera de ese pacto estatutario, es muy difícil alcanzar esos acuerdos y garantizar a esa persona social que se desvincula laboralmente que pueda recuperar esa aportación que hizo al capital social, ¿no? Con lo cual, la única opción que vemos, y yo creo que se está viendo a lo largo de todo este recorrido que está teniendo el contrato de sociedad, es ese pacto estatutario, ese trabajar en una política interna, en un contrato de sociedad que satisfaga los intereses de ambos grupos de interés en la sociedad laboral y permita determinar valores y precios que resulten satisfactorios tanto para la persona social que se desvincula, que le permita recuperar además esa aportación al capital que efectuó en su momento y también satisfacer también la incorporación de nuevas personas socias que pueden acceder al capital social a precios o valores accesibles y razonables, ¿no? Y de esta manera también conciliar ese interés que tiene la sociedad laboral de conseguir o de garantizar o consolidarse como sociedad laboral en el futuro. Los objetivos del contrato de sociedad: determinar un sistema de valoración del precio de la acción o participación social que permita comprar a la persona socia que se desvincula laboralmente e incorporar nuevas personas socias, regular vías de recompensa, es decir, que ese socio o socia que sale de la empresa vea recompensado el esfuerzo que ha desplegado a lo largo de la vida de la sociedad, a lo largo de su vida laboral en la sociedad laboral, que sean compatibles, lógicamente, con esa realidad económica y ese escenario económico de la empresa en cada momento. Esa participación en resultados, es decir, el contrato de sociedad, como sabéis los que tenéis implantado, para que resulte, es decir, el contrato de sociedad lo que persigue es establecer un valor de la acción o del precio que resulte satisfactorio tanto para la persona que sale y que resulte accesible para la persona que entra. Es decir, tiene que conciliar ambos intereses y ambas necesidades. Esto pasa también por establecer un sistema de distribución o de reparto del beneficio que compense para la persona socia que se desvincula ese precio o valor de su título accesible y que, por otro lado, también haga atractivo a la persona, a la nueva persona socia trabajadora que se incorpora, el incorporarse al capital social. Es decir, que se vea que la aportación al capital social tiene una recompensa o permite la participación en los resultados económicos de la empresa. Y luego, por otro lado, pues garantiza que cuando se esté en la relación laboral de toda persona socia trabajadora se produce esa regeneración de la plantilla y ese mantenimiento del empleo y ese retener el talento, ¿no? Como todos sabemos y todas sabemos, el ofrecer a las personas trabajadoras indefinidas la posibilidad de participar en el capital social no deja de ser un reconocimiento para esas personas y también no deja de ser también una forma de retener talento, ¿no? De captar talento. Hoy en día, pues es muy necesario, ¿no? Y además, el contrato social lo que persigue, como ves ahí en la diapositiva, es crear ese sentimiento de pertenencia y formar parte de un todo, ese compromiso colectivo con ese proyecto empresarial que es la sociedad laboral y facilita, yo creo que clarísimamente, la cohesión social y que además también siempre
defendiendo, siempre teniendo en cuenta que el interés social debe de prevalecer sobre el interés individual, eso sí, buscando siempre el equilibrio. Buscamos satisfacer a las tres partes, al socio y socia que sale, al socio nuevo y nueva que se incorpora y a la sociedad laboral. El contrato de sociedad se formaliza formalmente, se formaliza en un documento jurídico que se somete a la aprobación de la Junta General de Personas Socias y, bueno, pues con ese propósito, establecer ese mecanismo que permita ese relevo societario y generacional satisfactoriamente para todas las partes implicadas. Entonces, entendemos que es fundamental para garantizar ese futuro y sostenibilidad de la sociedad laboral y permitir esa transición generacional. Pasamos a lo que es, bueno, luego más adelante, no sé, creo que Libe lo ha comentado, tenéis un chat para plantear preguntas, si queréis, para aclarar cuestiones o, bueno, para plantear dudas, lo que queráis, al hilo de lo que de lo que yo estoy exponiendo y luego de lo que nos van a contar aquí tanto Kepa como Iker, de sus experiencias con la implantación del contrato de sociedad. Pasamos ahora a hablar de lo que es el pago único, específicamente para las personas trabajadoras indefinidas no socias, ¿no? Que, bueno, pues que lleva 4 días, por así decirlo, en vigor y que yo creo que es una herramienta o es un instrumento muy interesante para cumplir o para ayudar, ¿no?, en ese objetivo que se persigue con estos pactos societarios de garantizar o de pervivir o de que la empresa perviva como sociedad laboral en el futuro, ¿no? Los que estuvisteis en la asamblea de ASLE, escuchasteis decir a Jon, entiendo, que en el año 2024 en Euskadi se han aprobado y resuelto favorablemente 110 expedientes de capitalización de personas trabajadoras indefinidas, lo cual, bueno, pues demuestra que es una medida, digamos, una modificación que está teniendo éxito. Con carácter general, ya sabéis que antes, hasta hace 4 días que entra en vigor esta nueva medida, pues el pago único del desempleo siempre se ha utilizado bien para constituir, siempre se accedía a la capitalización del desempleo desde una situación de desempleo de paro, es decir, de cese laboral, y siempre se ha utilizado esta vía tanto para constituir sociedades laborales, es decir, para emprender como sociedad laboral y también para incorporarse o para las incorporaciones de nuevas personas socias trabajadoras en sociedades laborales, pero siempre desde el desempleo. Es decir, si recordáis, muchas empresas o prácticamente todas las que estáis conectadas y aquí también, pues entiendo que Kepa, Iker, en el pasado únicamente los trabajadores y trabajadoras temporales, una vez finalizada su relación laboral temporal, podían capitalizar la prestación por desempleo para incorporarse al capital social de la sociedad laboral. Pero, afortunadamente, desde el 1 de octubre del 2023 se ha incorporado una nueva posibilidad, como es la de que la persona trabajadora indefinida, no socia, pueda acceder a esa capitalización del desempleo con ese objetivo de incorporarse como persona socia trabajadora en la propia sociedad laboral donde presta servicios. Y bueno, esto realmente tiene un impacto, entendemos y se está demostrando, muy interesante e importante porque simplifica absolutamente el proceso, es decir, como se elimina esa necesidad de situarse en desempleo, es decir, se supera o no se exige ese requisito de estar en situación de desempleo, se simplifica absolutamente el proceso y, lógicamente, se eliminan esas barreras, ¿no?, para poder integrar la plantilla indefinida que tenemos en las sociedades laborales en ese capital social, ¿no? Por lo menos integrarla siempre se ha podido integrar, pero sin ese coste, ¿no? O sea, en esta ocasión con esta nueva medida con un menor coste, por lo menos de cara a hacer la aportación al capital social. Como ocurre también en el resto de opciones a la hora de capitalizar el desempleo, tanto para emprender como desde la situación del desempleo, se puede capitalizar el desempleo también las personas trabajadoras indefinidas pues, de distintas maneras. En un único pago, es decir, en un único importe, el importe que normalmente tiene que coincidir con el precio o valor que tiene que aportar al capital social de
de la sociedad laboral, es decir, en un solo pago obtiene o puede solicitar la obtención de ese pago único para proceder a hacer la aportación que se le exige en la sociedad laboral. Se puede elegir subvencionar simplemente las cuotas a la seguridad social, bien sea la cuota de personas, bueno, si está en el régimen de autónomos, o bien sea la cuota obrera en el régimen general de la seguridad social, o se pueden combinar ambas opciones, que yo creo que suele ser lo más habitual. Es decir, yo creo que normalmente la persona trabajadora que desea incorporarse o a la que le han ofrecido la posibilidad de incorporarse como socia trabajadora, opta por solicitar el pago único en un único pago, en un único importe, para abonar ese precio o realizar esa ampliación de capital que necesita, que precisa para ser socia trabajadora, y también solicita esa devolución de la cuota obrera, bien sea con cargo a la prestación por desempleo que le puede quedar pendiente si no necesita todo su paro para pagar el precio valor que se requiere en la sociedad laboral, o bien con cargo, si ha agotado toda su prestación por desempleo, bien con cargo lo que son a los presupuestos generales, ¿no?, de la comunidad. Requisitos generales. Bien, tienen que ser trabajadores o trabajadoras indefinidas, lógicamente, y en la sociedad laboral, donde se pretende incorporar como personas socias trabajadoras. No se exige ninguna antigüedad previa en esa sociedad laboral, lo cual es estupendo. Exclusividad. No pueden o no deben mantener ninguna otra vinculación laboral distinta a la que mantienen la sociedad laboral, en la que desean incorporarse como personas socias trabajadoras. Tienen que reunir, obviamente, los requisitos para ser beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, excepto el de estar, por supuesto, en situación legal de desempleo. Y, como ocurre en los otros supuestos de cuando se capitaliza para emprender o como trabajadores temporales para incorporarse también al capital social, se exige que no se haya hecho uso del pago único, del derecho al pago único, en los 4 años inmediatamente anteriores. Este es un requisito general. Documentación necesaria. Rápidamente, ¿qué nos van a exigir? El impreso oficial de solicitud de la prestación contributiva del desempleo, o sea, la solicitud normal del paro, la solicitud específica de pago único del desempleo, una memoria explicativa donde, bueno, simplemente hay que rellenar poquitos apartados, simplemente con los datos de la sociedad laboral a la que se incorpora, qué capital o qué valor tiene que aportar y poquito más. Y cuándo se va, qué fecha se prevé de incorporación como persona socia trabajadora. ¿Veis? Son datos muy escasos, muy breves, o sea, lo cual facilita absolutamente el proceso. Se ha de adjuntar un certificado de admisión como socio trabajador o socia trabajadora emitido por la propia sociedad laboral, por su órgano de administración, donde ahí evidentemente se especifica el número de participaciones o acciones que va a adquirir, el valor total que tiene que pagar por las mismas y la fecha en que se estima que se va a incorporar al capital social de la empresa en esa condición de persona socia trabajadora. El DNI de la persona trabajadora, libro de familia para aquellas personas que tengan circunstancias o que tengan hijos o hijas menores a cargo y 2 nóminas. Digamos que, como veis, la documentación es muy escasa, es reducida y, bueno, pues facilita absolutamente el proceso. Sí que es verdad que como ocurre con carácter general, una vez que se obtiene el pago único del desempleo, el SEPE nos va a exigir justificar que efectivamente ese pago único recibido se ha utilizado para adquirir esas participaciones o acciones a las que nos hemos comprometido y que nos han certificado desde la empresa, que hay que justificarlo vía la escritura de compraventa o bien a través de la escritura de ampliación de capital social. Y también es muy importante, porque lo están exigiendo absolutamente y hacen seguimiento desde el SEPE, que hay que modificar en el sistema, en la seguridad social, el código o la clave de esa persona trabajadora. Es decir, en el sistema de la seguridad social tiene que esa persona trabajadora, cuando ya ha adquirido las participaciones o acciones previstas o comprometidas, tiene que figurar como persona trabajadora socia. Y el SEPE insiste en que necesita ver en el sistema de la seguridad social ese cambio, muy importante, porque si no amenazan con obligar a restituir el pago único abonado. O sea, que eso es importante.
¿Cómo solicitamos esta capitalización del desempleo las personas trabajadoras indefinidas no sociales? Lo podemos hacer a través del Registro General Común de la Administración General, con un certificado digital o con una clave, perfectamente. Podemos simplemente solicitar cita previa y personarnos en cualquier oficina de prestaciones del SEPE, o también se puede hacer en cualquier otro registro administrativo público, presencialmente o también por correo administrativo. Es decir, todas estas vías de presentación son absolutamente válidas. Debe, por supuesto, la solicitud debe presentarse, como ha ocurrido siempre, antes de la fecha en que esté prevista la incorporación o antes de la compra, mejor dicho, de las participaciones o acciones previstas. Y no existe tampoco pues, un plazo específico desde el inicio de la relación laboral indefinida para tener que acceder a este pago único del desempleo. Es decir, cualquier momento es válido siempre que tengamos prestación por desempleo acumulada para poder capitalizar, obviamente. ¿Y beneficios? Pues bueno, pues como lo podéis ver las empresas que ya tenéis implantado estas políticas y estáis haciendo uso de esta herramienta como es la capitalización del desempleo, pues esto que permite que esas nuevas personas sociales trabajadoras se sientan comprometidas e integradas en sus empresas, participando en la toma de decisiones, ¿no? Y en la toma de decisiones, en el planteamiento de iniciativas, de estrategias, aprobando y valorando estrategias, es decir, se sienten ya parte de un todo, yo creo que eso es muy importante. Ya dota, pues si cabe, de mayor estabilidad laboral a la nueva persona socia trabajadora, pues con un mayor compromiso y con una mayor permanencia, yo diría que una mayor lealtad también, ¿no? En el desarrollo de su labor y de su actividad, ¿no? Un compromiso mayor, porque digamos que ahí ya tiene pues una aportación al capital efectuada, tiene una relación laboral que le interesa mantener, con lo cual hay un compromiso, yo creo que muchísimo más fuerte. ¿Y qué consiguen con este acceso a la capitalización del desempleo? Pues contar con un capital sin endeudamiento, es decir, se evita el tener que acudir a financiación ajena, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante, ¿no? Están disponiendo de unos recursos que facilitan, ¿no? ese acceso al capital social. Y bueno, pues como se indica aquí, yo creo que es una oportunidad maravillosa. Yo creo que ya se están comprobando en muchas empresas para integrarse en la propiedad de la sociedad laboral en la que prestan servicios. Y bueno, pues con un proceso, a través de un proceso pues muy rápido y muy sencillo, porque tampoco tarda mucho el SEP en resolverlo, ¿eh? En un plazo de 1 mes o 2 meses como mucho ya resuelve el expediente. Y también muy importante, que no se me ha pasado a indicaros con respecto al contrato de sociedad, la determinación de los valores, de ese valor que podemos hacer en pacto estatutario o en los pactos como el contrato de sociedad, a efectos fiscales también, para las haciendas forales, ya supone valor de mercado. Es decir, aunque sean valores o precios inferiores al valor de mercado que desde las propias haciendas se consideran o pueden considerar, como son valores determinados en pactos estatutarios o en pactos sociales, como es el contrato de sociedad, ya desde el punto de vista fiscal se considera valor de mercado y no se cuestiona. Con lo cual yo creo que eso también es muy importante desde un punto de vista fiscal para la persona social que se desvincula de la sociedad laboral. Y por mi parte, pues no sé si he sido suficientemente clara, pero nada más, en principio, a vuestra disposición para aclarar dudas o para... Sí, hola, tenemos algunas dudas en el chat que igual sí creo que antes de pasar a la conversación con las empresas sí podemos ir aclarando, si te parece, y así dejamos esta parte cerrada. Lo único, aclarar, cuando ponía la documentación necesaria, por lo menos en Guipúzcoa ya no es necesaria la memoria explicativa, para que por si hay alguna empresa que lo haya hecho o está a punto, pero bueno, de todas formas... estamos hoy aquí también para deciros que en todo este proceso estamos aquí desde ASLE para ayudaros. Es Pero verdad. nada, simplemente para aclarar esa cuestión. Entonces, si te parece igual, Lola, te voy leyendo las preguntas. Vale. Lo único, se me ha olvidado también decirlo al principio. Se está grabando esta webinar y tanto la presentación como la grabación se os va a mandar por correo electrónico a todos los asistentes, ¿vale? Para que estéis tranquilos porque esto lo tendréis
lo tendréis guardado, ¿vale? Porque ha habido 2 preguntas. Entonces, una de las preguntas es, cuando causas baja de la empresa y dejas de ser socio o socia, ¿no se valoran las acciones por su valor nominal? A ver, no tiene por qué. Es decir, se pueden valorar, va a depender un poco del acuerdo o del pacto societario que se tenga la empresa. Si no tenemos pacto societario, no tenemos un contrato de sociedad que determine esos criterios de valoración, con la ley o con la ley a la mano, el criterio general es, en principio, llegar a un acuerdo entre las partes, que puede ser el valor nominal perfectamente, pero no tiene por qué ser. Va a depender también de la evolución económica que haya podido tener o que tenga la empresa. Evidentemente, si su evolución económica es negativa y el patrimonio, según el patrimonio neto de la empresa, el valor neto contable de la acción o participación está por debajo del valor nominal, no, evidentemente, pues valorar por el valor nominal no parece muy correcto, ¿no? Pues por la situación negativa que pueda tener la empresa. Si está por encima ese valor de neto contable o ese valor real, por así decirlo, de la acción o de la participación social de la empresa, bueno, pues va a depender del acuerdo que quieran alcanzar. Es decir, no es el criterio general o que legalmente se impone, no es el valor nominal. Eso va a depender del acuerdo. Si se llega como acuerdo a ese valor nominal, perfecto, pero no tiene por qué ser. Puede ser un valor distinto, o inferior o superior. Pero va a depender. Por eso, los pactos societarios o pactos sociales, como el contrato de sociedad o pactos estatutarios, porque además estos contratos de sociedad, después de trabajados, en muchas empresas se han incorporado incluso a los contratos de sociedad anteriores a la nueva ley de sociedades laborales que nos afecta, se han incorporado a posteriori también a los estatutos sociales, pues, a efectos un poco de darle esa validez, esa oficialidad estatutaria, ¿no? Pero por eso quiero deciros que es importante trabajar en unos criterios generales de valoración de las acciones o participaciones sociales. O sea, es decir, para dejar claro, si el criterio tiene que ser valor nominal, perfecto. Puede ser, es un criterio perfectamente válido. No tiene por qué ser. Hay empresas que lo tienen y empresas que no lo tienen, que tienen criterios distintos. Entonces, pero no es, digamos, el criterio impuesto, el que debe ser. No sé si me explica. Es un posible valor. ¿De acuerdo? ¿Hay un impacto en ese sentido? Perfecto, maravilloso, pero no tiene por qué ser, no siempre es. Muy bien. Otra pregunta es, en el caso de que no exista el contrato societario y un socio decide de forma unilateral que quiere un despido para acceder al paro, forzando o solicitando a la sociedad para que ejecute ese despido para incorporarse al paro, ¿cómo podemos actuar más cuando este trabajador socio tiene una doble condición? ¿Facilitar el acceso al desempleo? Hombre, a ver, yo creo que todos los que estamos aquí conectados y conectadas sabemos que eso es un fraude, es decir, el facilitar ese acceso a la prestación por desempleo. Y sabemos que desde el SEPE se está mirando con muchísima lupa, es decir, que además eso te exige preparar esta situación de una manera, ¿no? Exige además demostrarle a SEPE que se ha abonado una indemnización, es decir, quiero decir, lleva aparejada una serie de complicaciones y de situaciones que si al final se descubre por inspección de trabajo o por el propio SEPE o se sospecha que hay un cierto fraude en ese tipo de despidos, pues no sé, tenemos un problema como empresa también, es decir, nos sanciona con sanciones además importantes y esa persona pierde el acceso a la prestación por desempleo. Es decir, ¿cómo proceder? Pues también va a depender un poco, como todo, pues esa persona qué nos puede o qué problema o perjuicio nos puede causar a la empresa, qué nos puede suponer también para la empresa. Hay veces que para evitar malas peores, pues bueno, pues accedes a ciertas soluciones o a ciertas solicitudes o peticiones, ¿no? Pero hay que valorar muy bien la situación, es decir, qué nos puede suponer el no acceder a esa solicitud o a esa petición internamente en la empresa, ¿no? Para valorar si accedemos a facilitarle una situación semejante o no, por las implicaciones, porque no deja de ser un fraude y hay una connivencia, ¿no? entre partes, ¿no? Yo
habría que valorar pues, cada situación. Es decir, ¿en qué me puede perjudicar? Si el perjuicio que me puede generar es muchísimo mayor por no acceder a la petición, pues igual puedo valorar el concederle, ¿no? Y siempre y cuando eso, pues al final lleve aparejado también por parte de esa persona socia, bueno, pues ese transmitir las acciones o participaciones a un valor accesible, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, que haya también una compensación, ¿no? Por parte de la persona a la que se le permite acceder al desempleo. No sé si me explico. Hay que tener cuidado también con estos planteamientos por lo que puede implicar. Vale, luego dicen, para las nuevas incorporaciones de personas trabajadoras como socios laborales, una vez que se haya capitalizado el paro, ¿existe un plazo en el cual el trabajador está generando paro y en el caso de que tuviese que acceder al paro lo tendría agotado? ¿Hay alguna forma de garantizar el paro a esta persona trabajadora que se incorpora como socia? ¿Algún plan de pensión privado o garantía que pueda ofrecer la empresa? Por ese paro que ha capitalizado y que ya, digamos, ha agotado en su totalidad, pues hombre, pues seguros privados y demás, pues que se puedan contratar para garantizar pues esa prestación, pues entiendo que habrá, digo, pues como todo, ¿no? Al final los seguros te ofrecen de todo, pero bueno, a ver, esperamos o siempre se confía de, bueno, pues que siga trabajando en la empresa y ya sabéis que por cada año de trabajo de cotización generas 4 meses, ¿no? Entonces, no lo sé, seguros privados y así, pues evidentemente sí que existirá esa posibilidad de garantizar o yo qué sé, pero un poco más. O sea, quiero decir, no creo que la empresa, dependiendo también de la capacidad económica que tenga, y pues que quiera garantizar algo. Pero también una cosa es cierta, sin esfuerzo tampoco, si no nos arriesgamos, si no hay esfuerzo, pues tampoco es como si las cosas no valiesen nada, ¿no? Es decir, lo que no, si no hay esfuerzo y no cuesta, pues no se valora tampoco. Quiero decir, algún tipo de, no, bueno, pues de esfuerzo y de sacrificio, pues es necesario si queremos también evolucionar y mejorar, ¿no? Entonces, pero bueno, seguros privados pues seguramente, pero todo pasa porque también la empresa esté dispuesta y tenga capacidad. Pero vamos a pensar que el que se incorpora, evidentemente, cuando te ofrecen incorporarte al capital social de una empresa, tú analizas también la situación económica que tiene tu empresa y la trayectoria. Entonces, tú te incorporas, evidentemente, sabiendo que estás en una empresa que va a funcionar y que va a tener un futuro empresarial largo, ¿no? A largo plazo. Con lo cual, normalmente yo creo que las personas que se incorporan como socias trabajadoras confían en que su futuro laboral va a ser muy largo y les va a permitir recuperar esa prestación por desempleo aportada, ¿no? Lo mismo que las personas socias fundadoras, que cuando constituyen tampoco sabes qué garantías tienes de recuperar ese pago único del desempleo que has aportado a la hora de constituir la sociedad laboral. Quiero decir, cierto sacrificio y esfuerzo pues va a ser necesario, es inevitable, yo creo. Vale, nos quedan 3 preguntas, ¿les parece? Responderemos a estas 3 para que luego pasemos a la otra sección. Bueno, ¿se tiene que capitalizar todo el paro de una persona trabajadora o puede ser solo una parte? Es decir, ¿puedes elegir el importe de tu paro que quieres capitalizar? Lo que capitalizas va a depender del precio que tienes que pagar por la compra de las participaciones sociales o de las acciones, o va a depender del importe en que tengas que ampliar el capital social. Eso va a marcar la capitalización del desempleo. Y eso va a venir determinado por el certificado de admisión como persona socia trabajadora que tiene que emitir la empresa. Eso va a marcar el capital o el importe a capitalizar. Vale. Luego dicen, ¿qué hay que hacer exactamente para que el trabajador conste como socio en Seguridad Social? Ahí ya yo os remitiría a las personas que os llevan los seguros sociales, o sea, lo que es todo el aspecto laboral y de seguridad social, porque yo sé que es un código, un número concreto, no sé, no me sé de memoria cuál es el código, pero de todos modos está la propia resolución de concesión del pago único del desempleo indica el código y el cambio que hay que recoger en la seguridad social. El propio SEPE va a indicar el código que hay que incorporar en la seguridad social para hacer ese cambio.
Sí, igual la otra pregunta también va relacionada. La clave a modificar para la Seguridad Social una vez realizado el cobro de pago único, ¿qué clave es? Vale, vale. Bueno, ha venido Anabel y me dice que en Guipúzcoa por lo menos no recoge esa clave. De todas formas, eso es, de todas formas, bueno, tanto de la clave a modificar y de, bueno, lo que dice, a ver cómo constar en Seguridad Social. Este webinar al final es para que os pongáis, bueno, conozcáis estas herramientas y o sea, y que contéis con nosotros para que en cualquier momento podáis acudir a nosotros para hacer todo el proceso. Porque al final, bueno, puede haber modificaciones en cada territorio o modificaciones en el propio SEPE durante estos años. Entonces, bueno, cualquier persona que quiere, bueno, quiere empezar con estos procesos, tanto con contrato de sociedad como incorporar nuevos socios con el pago único o lo que sea, podéis venir a ASLE y os ayudaremos en todo el proceso, ¿vale? Porque ya veo que igual pueden surgir dudas más específicas, entonces, para que sepáis que estamos abiertos a eso, ¿vale? Entonces, si os parece, luego las preguntas que vayan surgiendo ahora las responderemos luego al final, ¿vale? Para dar paso ahora a las empresas. Entonces, nada, una vez que, bueno, hemos trabajado esta parte de OLAT, que igual es la más teórica, por así decirlo, sí queríamos traer este caso durante el día de hoy, dos casos de dos empresas, como os decía, que han incorporado estas herramientas porque nos parecía muy importante ver qué impacto tiene en el día a día en la empresa y qué impacto ha tenido también durante estos años que lo han incorporado, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí hoy con nosotros, os presentaba también antes a Kepa Olivares, director financiero de FMD, de fabricación de metales duros, y a Iker Goicoechea de Cava Teco Paisaya, para que, bueno, lo que os decía, nos cuente de su experiencia qué impacto ha tenido estas herramientas en su empresa. Entonces, bueno, quiero que esto sea una conversación. Hola, si a ti también te surge alguna pregunta o algo de interés que pueda ser de interés también para todos nosotros, totalmente libre para hacerlo. Así que, nada, os quería preguntar un poco, ¿en qué momento, qué necesidad teníais, en qué momento decidís incorporar, empezando con el contrato de sociedad, esta herramienta? Es decir, ¿en qué momento se situaba la empresa? ¿Qué necesidades concretas teníais? ¿En qué momento pensáis hacerlo? No, yo, bueno, en principio nosotros somos una empresa, bueno, no todos, que empezamos en el año 93, 94 y inicialmente la verdad que esto no formaba parte de nuestras preocupaciones en aquel momento. Lo importante realmente era la supervivencia, garantizar la viabilidad de la empresa. Se empezaba con pocas personas y la situación realmente era muy precaria. Entonces, realmente esos primeros años la preocupación pues era fortalecer la empresa, no se repartía ningún tipo de dividendos, aunque ya se tenían resultados positivos, pero bueno, en la medida que la gente fue cumpliendo años y la empresa se fue consolidando, pues lógicamente se entra en un proceso de negociación individual con cada persona de las que se iba jubilando. ¿Esto pues qué generaba? Pues bueno, en principio incertidumbre, no sabes con qué dinero vas a contar, depende un poco de la capacidad de negociación que tengas con respecto a la dirección que había en aquel momento en la empresa, que además no tenían claro que la sociedad laboral fuera a ser la fórmula ideal a futuro. O sea, se veía como una situación de interinidad, pues, se hablaba de ir hacia una sociedad limitada, hacia una cooperativa. O sea, no estaba claro. Yo creo que el contrato social lo que aporta es que en el momento en que tú crees que la sociedad laboral puede tener continuidad, pues necesitas una herramienta que te garantice las entradas y las salidas de la gente. Y esto fue la motivación principal que tuvimos. Surgió a la vez que ASLE empezaba a desarrollar esta herramienta, que se llamó contrato de sociedad, y que de alguna manera pues, bueno, facilitó pues ganar en certidumbre y que la gente y empezar ese camino de lograr un equilibrio en el que la gente que se vaya satisfecha con lo que se lleva y el que entra pues tenga pues, un precio asequible de alguna manera, pues para empezar en la sociedad. En el caso vuestro, Iker.
En nuestro caso, nosotros partimos de una sociedad limitada en el año 14 y incorporamos todos los trabajadores a los socios existentes. Y entonces era un momento en el que la gerencia existente no tenía un relevo, los trabajadores que estábamos entendíamos que había un futuro porque habíamos proyectos o líneas de trabajo que se podían consolidar. Y entonces, tras recurrir a ASLE, a vosotras, pues nos configuramos como una sociedad limitada laboral. Claro, éramos cada uno de su madre. Cuando empiezas a hablar de capital, de no sé qué, pues algunos parece que solo ven, no sé, dificultades sí, pero una sensación de un acceso a un capital que no existe en ese momento, y entonces sí se veía la necesidad, o en ese momento el equipo que se formó para gestionar esa transición, que era un poco el delegado sindical que había con la gerencia existente, pues sí veían la necesidad de un poco articular de alguna forma esa posterior salida, entrada, y entonces yo creía que era una cosa inherente a la sociedad limitada laboral, la existencia del contrato de sociedades. No sabía que, o sea, yo hasta que habéis organizado la webinar, yo creía que era algo inherente, ¿eh? Pero sí es una cosa muy, a día de hoy para nosotros sí es una cosa, no sé, básica. Igual que con lo del pago único se ha facilitado esa transición, es decir, de incorporar a la gente trabajadora al capital o digamos a ser partícipe de la empresa, pues son como dos herramientas que para nosotros son muy básicas, como decía. Uh-huh. ¿Y cómo diríais, por ejemplo, en el día a día, ¿no? O sea, ¿cómo os facilita esta herramienta, por ejemplo, a la hora de incorporar nuevas personas socias? No sé, casos concretos que habéis tenido de igual, dificultades anteriores en las que ahora esta herramienta os ha ayudado. Pues en nuestro caso te diría que al final se trata de buscar los equilibrios, ¿no? En ese sentido, pues nosotros llegamos a un precio político después de un proceso pues de acuerdo entre los socios en el que se fija un precio por debajo del valor real que tiene la empresa. Esto es lógico porque de alguna manera tiene que haber siempre un mecanismo de solidaridad, de compromiso, de generosidad incluso, de los que se van de la empresa para con los que siguen en el proyecto, ¿no? Que al final siempre tiene un componente de riesgo de que no sabes cómo va a ir, ¿no? A futuro. Sí diría, uno de nuestros errores, y esto para los que estén ahora empezando con esto, y nosotros hemos estado con el mismo contrato de sociedad durante 20 años y lo hemos cambiado ahora recientemente, hemos hecho modificaciones. Pero una de las cosas que nos equivocamos, eso, vamos, en nuestro caso, fue el vincular el precio con el IPC. ¿Esto qué nos generó? Pues que a lo largo de esos 20 años, como la marcha de la empresa ha sido positiva, muy por encima de lo que marca el índice del IPC, el gap, la brecha esa entre el precio real y el precio establecido en el contrato de sociedad se ha ampliado hasta digamos que excesivamente, o sea, generando ya incomodidad en las personas que salen, que piensan pues que con buen criterio que el precio tiene que ser mayor, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que, y lo hemos corregido en la modificación actual del contrato, es más conveniente a medio y largo plazo que se vincule el precio de la acción siempre por debajo del valor real, pero de alguna manera que tenga una vinculación con la marcha de la empresa, con los criterios que habitualmente se utilizan para valorar las empresas, que bien puede ser por una valoración de fondos propios, de patrimonio, o bien por otro método que se utiliza de valoración, que es el de los beneficios en los últimos años. Eso ya cada uno tiene que buscarse un poco en función de su empresa, pero sí que de alguna manera es conveniente que el precio se vincule a la marcha de la empresa, más que a un criterio externo. En nuestro caso, al comienzo, tirando el hilo, se organizó, o sea, se estableció en base al valor que se le dio a la empresa. Y en un momento dado, la mayor pelotera que hemos tenido ha venido de ahí, porque
claro, era más, el valor que se le daba era mayor al pago único, al valor de la capitalización de la prestación por desempleo. Y entonces nosotros veíamos que estaba por venir un relevo generacional, es decir, de los socios que habíamos metido, había una parte que ya estaban mirando a la jubilación y estábamos otros que estábamos pues con unos 30 años que todavía veíamos ahí, pues la empresa todavía no estaba consolidada como ahora, pero que sí necesitamos un relevo de gente, de personas que preveíamos que serían jóvenes y entendíamos que esa gente joven que se iba a incorporar pues no tendría esa capacidad no tendría capitalizado tanto paro y entonces pues que no sería muy fácil, habiendo establecido la aportación capital en los números que se habían aportado, o sea, se habían puesto al inicio, pues que no sería fácil ese relevo. Entonces realizamos un cambio en las acciones, en el valor de las acciones, para que ese relevo no estuviese condicionado por el dinero, porque al final para nosotros lo importante es mantener los puestos de trabajo, ir mejorando año a año las condiciones laborales y no tanto el salir o entrar con tal capital o tal dinero, ¿no? Porque, pues no sé, porque lo hemos planteado así desde el inicio. Todos los trabajadores tenemos la misma proporción de acciones. También tenemos, pues eso, por fallecimiento, por jubilación, pues sales con lo que pusiste, pero si hay, pues, no sé cómo se dice en castellano, pues si hay por motivos o sea, de mala praxis o por motivos de que la gente haya decidido salir antes de la empresa, pues hay una disminución del valor, creo que hasta el 70%, o sea, te quedas con el 70% que incorporaste. Y entonces, pues hay una serie de condicionantes que pusimos en ese contrato de sociedades, pues que regula esa entrada y salida de personas, pero siempre partiendo de la idea de que pretendemos que o sea, con la gente que estamos todos a gustos, pues que se incorpore a la empresa y que esté en la empresa y que según vaya creciendo la empresa, pues la gente lo perciba, pues con el reparto de beneficios que pueda haber a final de año. Igual el hándicap que nosotros vemos ahora, algunos hemos vivido en momentos en los que hemos cogido una empresa en malas condiciones y hemos estado años sin, incluso habiendo no cobrado ¿no? una paga del año. Y hoy en día, pues, algunos entienden que a final de año tiene que haber un reparto de beneficios y el día que no haya, ¿no? Que la empresa igual no sea un año tan boyante, pues no sé cómo actuará la gente pues que no haya vivido, la gente que viene atrás y que pueda ser consciente de las dificultades que tiene ser partícipe de un proyecto económico que puede ser una empresa. Habéis hablado, bueno, has nombrado ahora, Iker, el tema del relevo generacional, que yo creo que se escucha cada vez más y lo estáis viviendo yo creo que en todas las empresas. Entonces, claro, el relevo trae consigo también la incorporación de nuevas personas. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad, ¿no?, de capitalizar el desempleo en pago único, ¿cómo ha facilitado en vuestro caso o cómo creéis que facilitará también para las futuras incorporaciones esta herramienta en vuestras empresas? ¿Qué experiencia habéis tenido o cómo lo veis de cara a futuro también? Vamos a ver, la pregunta se contesta sola, ¿eh? Si te dan dinero, lo facilita muchísimo todo. Al final, o obtienes dinero del paro, o lo traes de casa, o se lo pides al banco, o la propia empresa, si tiene posibilidades de financiarte, lo hace, ¿no? Si en la medida que el paro te cubre, seguramente en muchos casos, la totalidad del coste de la entrada en la empresa, pues obviamente pues es una herramienta muy interesante. Al hilo de esto, lo que han dicho al principio, hombre, que te aseguren además el desempleo, ya es rizar el rizo, ¿no? Porque, oye, estás aportando dinero en un proyecto empresarial que inherentemente tiene un componente de riesgo siempre, ¿no?
O sea, tú estás metiendo dinero voluntariamente, pero porque entiendes que estás metiendo dinero en un proyecto que va a ir bien, ¿no? Pero lógicamente aquí nadie garantiza que los proyectos van a ir bien. Eso es un poco ya mucho, ¿no? Que te lo aseguren. Pero bueno, obviamente nosotros ya tenemos varios casos de personas que han capitalizado. Además, como en nuestro caso lo veníamos haciendo así, no hacíamos socios a la gente al de un año, cuando tenían el contrato temporal. Entonces, la gente tenía que traer el dinero de casa, no utilizábamos la capitalización del desempleo. Hacemos socios ya a la gente que tiene pues 6, 7 años en la empresa. Entonces, pues bueno, esta herramienta pues muy importante. Y además, en el caso concreto nuestro, que hemos revisado el contrato de sociedad, nos ha posibilitado adecuar mejor el precio de la acción. O sea, de alguna manera hemos subido el precio de la acción y esto, con la habilitación del desempleo, pues no ha generado ruido, que en otro contexto pues hubiera sido problemático dentro de la empresa. Vale. No. ¿Cómo has preguntado? Perdona, Lieve. Sí, la capitalización del desempleo, Iker, a ver si ha facilitado en vuestro caso la incorporación de nuevas personas o crees que pueda facilitar en el futuro, ¿no? Yo creo que, como ha dicho mi compañero, es lo que más facilita. Al final, el riesgo siempre tienes que contar con algo de riesgo, pero si tú como trabajador eres consciente de la marcha de la empresa más o menos, aunque capitalices todo el paro y te quedes sin el paro, al final, no sé, una empresa no desaparece de un día para otro y bueno, al final nosotros normalmente a los 2, 3 años pues hablamos con la persona, ahora mismo 3 personas se van a pasar a capitalizar y a hacer socios, pero más o menos hablamos con la persona, le explicamos un poco el funcionamiento, la organización de la empresa y le proponemos pues eso, cómo va la capitalización en base al paro y entonces, pues bueno, normalmente no es que tenga, hoy en día es que está bastante fácil, no tienes que traer nada de casa ni solo es capitalizar el paro y a los 6 años más o menos pues ya has vuelto a generar ese paro que igual puede dar ¿no? Puede dar vértigo, puede dar miedo si no estás acostumbrado a las dinámicas que tiene una empresa en cuanto a administración, en cuanto a, quiero decir, en el aspecto financiero, porque yo creo que todos, o yo por lo menos, siempre he tenido mentalidad de economía de casa y cuando te empiezan a hablar de miles de euros y no sé qué, igual te da un poco, te da un poco de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, yo creo que si el grupo es un grupo de personas que tienen cierta confianza, pues no sé, al final el riesgo es mínimo, vamos. En nuestro caso ya tenemos gente que capitalizó, que salió, que cobró el capital que puso que se iba a trabajar a otro sitio, o gente que se ha jubilado y ha salido con el capital que le correspondía. O sea, no sé, o sea, no hemos estado en condiciones en las que no se haya podido pagar o ha quedado alguna persona pues, sin el paro, ¿no? Entonces, pues bueno, si es un mínimo riesgo que hay que correr, si es que te convence el proyecto, porque al final estamos hablando de proyectos. Pues no, o sea, yo creo que hay esa parte previa que es muy importante también lo que dices, ¿no? O sea, que la persona que entre al proyecto esté convencido de que quiera entrar y luego que esta herramienta pues le facilite, ¿no? En vuestro caso lo que dices, pues igual no tiene que traer casi nada de dinero de casa, en otros proyectos que igual la incorporación pues es de mayor valor, pues por lo menos le supone traer menos, facilitar esos procesos, ¿no? Yo, para ir cerrando poco a poco, ¿no? Hemos hablado de eso, de estas dos herramientas, contrato de sociedad, el desempleo en pago único, o sea, la capitalización del desempleo. ¿Os ha traído como empresa algún otro beneficio que queráis destacar de crecimiento, de sostenibilidad como empresa, que queráis compartir en este webinar? A ver, yo creo que está un poco hablado. Esto, en general, hablando en general, en las empresas lo que genera más ruido, en nuestras empresas además, primero es común con todas las empresas, que es el tema salarial.
y las negociaciones del año a año de los convenios y tal, esto genera muchísimo ruido y desgasta mucho. Y el otro tema más específico nuestro es el de socios, no socios, cómo salgo, cómo entro, y esto también, reparto de beneficios, tal. Todo esto también, si no está articulado, genera mucho ruido. Al final, todo lo que es ruido te despista y todo lo que consigas quitar de la ecuación para centrarte en el negocio, que es lo importante, pues viene bien. Y en el caso del contrato de sociedad, pues ha aportado esa certidumbre y elimina cualquier tipo de situación de conflicto y de pues, saber, ¿no? Cómo te quedas, o sea, lo especifica todo realmente, no deja lugar a la improvisación, ¿no? Sí, en nuestro caso también es una cosa, el contrato de sociedades, pues al final el tener regulado la entrada, la salida de las personas, pues te evita desgastes personales. O sea, me está tocando vivir el deshacer una sociedad en la que hemos participado y en esos momentos en los que no las cosas van mal, pues cada uno tira a sus intereses, que es legítimo, pero muchas veces en esos momentos no se ve por el bien común o del conjunto, digamos. Entonces, el tener un contrato de sociedades te quita esa problemática y te facilita, o el prever eso te facilita las diferentes casuísticas de entradas y salidas de personas en proyectos, donde lo importante tiene que ser, que es lo difícil a nuestro entender, el trabajar la implicación y el sentimiento es fácil de decir, pero por lo menos que toda la gente marche en la misma dirección y que el proyecto, que al final los puestos de trabajo y la actividad que se mantenga, y si el proyecto va bien, pues que se genere riqueza y se reparta más equitativamente, pues es lo importante. Y no si sales con más o menos dinero, pues al final, porque al estar en régimen general también, mínimamente tenemos garantizados ¿no? Unos colchones que... Y es la discusión que tuvimos en un momento dado en algunas personas, que cuando empiezan a ver que si salen no salen, pues si pretenden, en un contexto en el que la empresa esté mal, si salen, algunas personas pretenden o entienden que tienen que salir con el capital que pusieron, mientras que los que quedan, que son los que tendrían que arrimar más el hombro y sacar adelante en un momento difícil una empresa, acaben pagando la salida de otros. Entonces, todo esto es como, no sé, como decía al principio, como algo básico para centrarte en otras cosas que son los importantes para mí. Sí, yo creo que al final en todo el recorrido de una empresa no se viven muchos casos diferentes de salidas. Entonces, pues a mí me parece muy interesante lo que decía Kepa, ¿no? Te olvidas un poco de esa parte porque está ya bien atada y bien estructurada con este contrato. Entonces ya te centras en otras cosas que también son importantes en estas empresas. Entonces, nada, para terminar, como no sé, pregunta inspiracional o bueno, propuesta inspiracional, ¿qué le diríais a aquellas empresas que, bueno, hoy tenemos varias aquí, si están pensando en hacer un contrato de sociedad o incorporar a nuevas personas socias? ¿Qué le diríais? A ver, que un poco está comentado, lo que implementen. Al final, ASLE también es importante, que no hemos comentado. En esto es una asociación que es experta en articular contratos, mucho más que la experiencia individual de cada empresa. O sea, pueden aportar en ese sentido el conocimiento de haber implantado en muchas sociedades mecanismos muy distintos, y que merece la pena emplear tiempo en ello. O sea, al final, lo que decimos, ¿no? Si lo dejas eso atado, es una cosa, fijaros, en nuestro caso, estuvimos 20 años sin tocar el control de sociedad. O sea, eso, olvidarte de toda esa parte es muy importante para lo que decimos, ¿no? Para centrarte en lo realmente importante. Entonces, pues bueno, merece la pena, y si es acompañado con ASLE va a ser más fácil el articular. Pues cada uno tiene que buscar eso sí, no hay fórmulas mágicas, cada uno tiene que buscar la suya, que le funcione, que el que marche contento, y el que entre, pues entre, que tenga incentivo
para la entrada, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se encuentra, pero hay que emplear tiempo. Yo creo que el contrato de sociedades te puede ayudar en darle la filosofía de la empresa que quieres participar. Quiero decir, en nuestro caso, por la filosofía que teníamos, pues entendíamos que todos teníamos que tener la misma participación. Y bueno, yo creo que eso transmite a los que van a venir por detrás o los que se puedan incorporar, pues les transmite una idea de proyecto, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una herramienta que te ayuda a regular, pero también a transmitir, ¿no? Unos valores que luego se tiene que transmitir en muchas otras cosas. El día a día es muy complejo y las personas somos como somos. Entonces, y yo creo que vivimos en una sociedad cada vez más individualista y entonces el hacer partícipe a la gente es muy, muy difícil, muy laborioso y es en lo que, bueno, se tiene que intentar gastar la energía y no en otras cosas. Entonces, pues yo creo que es una herramienta, pues, que transmite una filosofía, como preguntabas. Pues no. Va, es que ricasco, muchísimas gracias a los dos, de verdad, por dedicar este tiempo, porque nosotros sí podemos, ¿no, Latz? Hablar del contrato, de la capitalización del desempleo, pero yo creo que lo verdaderamente interesante es escucharos a vosotros, ¿no? Empresas que de verdad creen que estas herramientas son importantes, implementarlas en las empresas y que contéis vuestra experiencia. Así que vía esker, hoy. Y nada, si os parece, porque nos quedan 5 minutos y Perdóname, Ibe, sí. Permíteme. Sí. Al hilo de lo que han estado comentando ellos también, Sí. igual, pues nada, dos cositas igual decir. Sí. Sí, que igual en la exposición pues no lo he comentado, pero como bien decía Kepa, después de 20 años ellos han sentido la necesidad de revisar el contrato de sociedad. También eso tiene que ser así, es decir, tener claro que estos pactos societarios, contratos, son documentos vivos. Es un documento vivo y, claro, se adoptan en un momento en que la circunstancia económica, la situación de la empresa es una, la realidad es una, y es bueno revisarlos porque cambian las circunstancias y las situaciones y las expectativas. O sea, son documentos vivos, están vivos y tienen que adaptarse también. O sea, cuando se ve la necesidad de revisarlos y adaptarlos, es positivo, es muy positivo. No tiene por qué ser estáticos o permanentes, ¿vale? Y luego, con estos pactos o con estas políticas, frente a lo que, bueno, determina el criterio general de la ley cuando no existen políticas de este tipo, se garantiza a un comprador o compradora. ¿De acuerdo? Es decir, con estos contratos de sociedad, la persona socia, cuando se desvincula de la empresa, sabe que tiene un comprador o compradora, que será una nueva persona socia trabajadora o serán personas socias trabajadoras o será la propia empresa la que adquiera a esas condiciones pactadas de precio y forma de pago. Y por cierto, evidentemente, como bien apuntaban ambos dos, hay que dar un aliciente también a la persona que sale y a la persona que entra a la hora de determinar ese valor, ¿no? Y ese es el reparto del resultado económico de la empresa. Es decir, se establece también un sistema, un tratamiento de ese reparto del beneficio también para incentivar a las personas socias trabajadoras que tenemos en la empresa. Importante, quedaros con esto. Y ya me callo. Bien. Sí, hay algunas preguntas que no quiero que se queden ahí en el tintero porque son además poquitas, así que si te parece, bueno, las voy lanzando. Yo creo que la mayoría igual irán dirigidas a ti, Olat, pero bueno, por si también, ya que Iker y Kepa también habéis hablado y si os gustaría desde vuestra experiencia también responder, pues estáis invitados. Bueno, lo primero, Íñigo Arina, mi compañero, os ha puesto por el chat, ¿vale? El código de socio de Social Laboral en Seguridad Social, os lo ha dejado por el chat, así que es que ricasco, Íñigo. Es que Íñigo. Eso es. Y hay dos preguntas relacionadas. ¿Aquella cantidad que no capitalizas del desempleo se pierde? Y otra pregunta también, entonces, si no capitalizas el total de paro, ¿qué pasa con esa parte no capitalizado? Como igual no he sido suficientemente clara cuando he explicado ese aspecto, evidentemente, como os decía, el pago único que se abona viene determinado por el valor o el precio que se indica que va a aportar esa persona.
Bien, si hay parte o hay prestación por desempleo que queda pendiente, a la hora de solicitar el pago único, como os decía, existen tres opciones. Solicitar únicamente un importe en su totalidad que coincida con ese precio que hay que abonar por formar o por incorporarse al capital social de la empresa, o simplemente emplear ese desempleo, esa prestación por desempleo para descontar únicamente la cuota obrera, las cuotas en la seguridad social, que suele ser una opción que no se utiliza nunca. Yo nunca he visto que nadie opte por esa, no tiene ningún sentido cuando necesitas un capital importante para aportar a la empresa. Y luego está la tercera opción, que es una combinación, que te dice, bueno, solicitas el importe de la cantidad en un solo pago equivalente al precio o al valor que tienes que aportar al capital social, y si hay desempleo pendiente, se elige recuperarlo mes a mes vía devolución de la cuota obrera que nos descuentan en la nómina mensualmente. Para ello, una vez que ya se ha incorporado esa persona como socia trabajadora, al mes siguiente se presenta en SEPE una nómina de un mes completo para que el SEPE, con cargo o con arreglo a la cuota obrera que se descuenta en la nómina, devuelva ya mensualmente ese, pues es un importe que no sé si llega al 6%, lo que os descuentan en la nómina en concepto de cuota obrera. Entonces, el SEPE va a devolver con cargo a ese paro que no se ha necesitado, no se ha necesitado acumular para pagar el precio, va a devolver esa cuota obrera, con lo cual, pues si es mucho el paro acumulado, podemos estar así in eternum. También es cierto que si en ese ínterin, por lo que sea, esa persona que ha capitalizado se ve rescindida su relación laboral y hay un paro pendiente todavía de ese que no necesitó para pagar el precio y todavía no le han devuelto en su totalidad vía devolución de la cuota obrera, si es posible, y si no ha generado, pues cuando se incorpora ya como persona oficialmente socia trabajadora, no ha generado el paro suficiente o ha generado poco paro, sí le dan la posibilidad de ese paro pendiente que quedó y que no agotó, si queda en situación de desempleo ya de la sociedad laboral, pueda optar a ese desempleo que tiene pendiente, o sea, que no llegó a necesitar. No sé si me explica. Tú, lo lógico es que se solicite recuperarlo vía devolución de la cuota obrera, no tienes por qué solicitar esa devolución de la cuota obrera, pero normalmente se hace. ¿Para qué voy a dejar un paro ahí pendiente si empiezo de nuevo a generar un nuevo desempleo en la sociedad laboral cuando me incorporo como ya oficialmente como persona socia trabajadora? Porque tener en cuenta que es que se abren ya dos bolsas, vamos a tener dos bolsas, la que hemos capitalizado, aunque no en su totalidad, y la nueva que empezamos a generar ya cuando oficialmente somos personas socias trabajadoras. Entonces, está claro que tenemos ahí dos bolsas abiertas. Entonces, y esa bolsa que vieja, como os decía, pues lo que queda pendiente, lo normal es pedir la devolución vía devolución de la cuota obrera. Que sin haber agotado esa devolución caemos en situación de desempleo, pues entonces sí que me van a dar la posibilidad de optar a ese paro que quedó ahí pendiente, que todavía no he cobrado vía devolución de la cuota obrera, o el nuevo que he podido generar. Bueno, siempre y cuando no hayan transcurrido 6 años, no tiene ningún sentido porque ya el viejo desaparece, tengo el nuevo, ¿no? Pero no sé si me explico, o sea, sí tengo posibilidades de recuperarlo. Inicialmente, si todo va bien, vía devolución de la cuota obrera, que puede estar así in eternum, meses, dependiendo de lo que tengo ahí pendiente, o incluso, si tengo mala suerte, la empresa va mal y me tienen que rescindir, incluso puedo hacer uso ya como una prestación también de desempleo si me resulta más interesante que la nueva que he podido generar. Bueno, no sé si he sido suficientemente clara. Yo creo que sí, ha quedado claro, Lat. Preguntan, ese precio político, ¿cuál es la ponderación para fijarlo a la baja? Sobre todo la situación de la empresa, vamos a ver, situación de la empresa, está claro que la situación económica, si es, pues de justita negativa, evidentemente, pues aconsejará un precio, pues bajito también, lógicamente, por coherencia, ¿no? Nadie va a estar dispuesto a pagar más de lo que vale la empresa, eso por supuesto, pero si va mal, ¿no? Luego, pues depende, como decía Kepa, ¿no? Pues depende del sacrificio, de lo que estemos dispuestos a renunciar Hay una o fórmula. apostar por la empresa. Hay una fórmula, pero si ya tienes una experiencia previa de salida de gente, pues esa tiene que ser la referencia. O sea, no generar agravios comparativos con casos recientes.
Y si no tienes ni un caso, es nuevo esto para ti, pues tienes que buscar una fórmula. Que puede ser, qué sé yo, pues un 20% por debajo del precio que te dé el balance o un 20% por debajo, quiero decir, no sé. Cualquier fórmula que sirva, que a la gente le satisfaga. Ujú. Vale. Relacionado con la pregunta anterior, y así esto lo dejamos cerrado, preguntan, ¿pero la devolución de la cuota obrera y lo que cobras en la seguridad social es lo mismo? ¿Cómo? La cuota obrera en la nómina, si nos fijamos, del bruto mensual nos descuentan un porcentaje en concepto de IRPF y luego pues un porcentaje pequeñito en concepto de cotización a la seguridad social por parte del trabajador, que suele ser por desempleo, por contingencias comunes y por formación profesional, creo que suele ser. Entonces, es un porcentaje muy pequeñito el que nos descuentan. Aquí nos descuentan de lo que es la base de cotización en la que ya ese bruto se prorratea con la paga extra o con las pagas extras, ¿no? Entonces, hay un descuento ahí. En la nómina lo vamos a ver. Si cogéis una nómina, veis. Y es eso que mensualmente nos quitan para ingresar en la seguridad social, bueno, pues en nuestro lugar, las empresas sois conscientes de que ingresan su cotización como empresa de la seguridad social, pero también ingresan esa cotización que corresponde descontar al trabajador, que es una cotización pequeñita, pero lo ingresan todo. Entonces, ese, como os decía, en los contratos indefinidos no creo que llegan ni al 6%, no sé, por ahí rondará. Y es eso lo que te van devolviendo, es el que te descuentan en la nómina, que te descuentan en la nómina. De todas formas, aquí añadir que se está devolviendo incluso a los que han capitalizado completamente. O sea, los que han cobrado la totalidad de la capitalización, en nuestro caso, en nuestra empresa, por lo menos lo están haciendo trimestralmente, presentan los TC2 de antes y las nóminas y les devuelven. Sí, pero no es con cargo a ese desempleo que está pendiente, que no hemos necesitado agotar, ¿vale? Que nos ha quedado, hay una cantidad que no hemos necesitado. Lo están recuperando, como bien dice Kepa, porque han agotado toda la prestación por desempleo, o sea, ya no me ha quedado nada e incluso he tenido que sacar igual del bolsillo porque me he quedado un poquito corto para aportar lo que la empresa me requería y lo están recuperando también esa cuota obrera, ese porcentaje pequeñito que os comentaba, pero con cargo ya a los presupuestos de la comunidad. Es decir, se solicita a Lanbide y durante el mismo periodo por el cual hubiesen cobrado la prestación por desempleo mensualmente, es decir, imagínate que les correspondían 24 meses porque tenían el pago, el desempleo máximo acumulado, ¿no? Entonces, por ese periodo, durante ese por espacio de 24 meses, les van a devolver, efectivamente, como dice Kepa, ese porcentaje, también esa cuota, ¿verdad? Pero ya no con cargo a un desempleo que ellos tengan pendiente sin agotar, no, porque lo han agotado ya, sino con cargo ya a los presupuestos de la comunidad. Y se solicitan en Lanbide, efectivamente, con lo cual es muy interesante también, es decir, o sea, ya no tengo prestación por desempleo pendiente, pero es que tengo esa ayuda, es una subvención que tengo ahí por parte de la comunidad, ¿no? También interesante para el que capitaliza todo. Vale. Otra de las preguntas es, ¿el proceso de capitalización del paro de un trabajador lo realiza individualmente cada trabajador o lo realiza la empresa de su parte? Bueno, a ver, aquí nosotros como las empresas, muchas empresas están contactando con ASLE, lo estamos gestionando nosotros y como os decía, pues yo por ejemplo aquí en Vizcaya en muchas ocasiones igual le acompañas a la persona a una oficina del SEPE que se puede elegir cualquiera para hacer lo que es la presentación allí personalmente y demás y yo en muchos casos también lo estoy presentando a través de ese registro general común de la administración, recabo toda la documentación y presento el expediente completo, lo reciben sin ningún problema, tramita, o sea que también es perfectamente válido, pero muchas empresas están contactando con nosotros, con ASLE, con el área jurídica para tramitarles el expediente, que aquí es opcional, ¿eh? O sea, hay personas que prefieren hacerlo individualmente porque, bueno, entienden que lo pueden hacer o la empresa les presta ayuda sin contar con nosotros. Eso, pues como cada empresa y cada persona es un mundo. Que sepáis que, como bien decía Libe y también apuntaba Kepa, en ASLE estamos para lo que necesitéis. O sea, vamos, para apoyaros en todo.
todo. O sea, que como os vaya mejor, prefiráis. Eso es. Vale. Luego la otra pregunta es, ¿se podría hacer un contrato relevo con un nuevo trabajador y otro trabajador capitalizar el paro para quedarse con las acciones del trabajador que se jubila? Hacer un contrato de relevo Con un para... nuevo trabajador y otro trabajador capitalizar el paro para quedarse con las acciones del trabajador que se jubila. Bueno, en la venta de los títulos de las acciones o participaciones no tiene por qué necesariamente producirse entre el jubilado parcial y el relevista que le sustituye. No tiene por qué, ¿eh? A veces pues puede ser lo natural, pero perfectamente. Quiere decir que hay cualquier persona trabajadora no socia va a poder comprar a ese socio que se jubila parcialmente. Es decir, que no hay necesidad de que vaya vinculada a ambas cuestiones, ¿no? El relevista que le va a sustituir a ese jubilado parcial no tiene por qué necesariamente ser también el comprador o la compradora de sus acciones o participaciones. Puede serlo, ¿eh? En ocasiones yo creo que cuando termina ese contrato de relevo y ya el jubilado parcial se jubila totalmente, yo creo que de manera natural se produce esa situación, hay esa compra, ¿no? Finalmente. Pero no tiene por qué ser, no tiene por qué vinculado así necesariamente, ¿eh? No tiene por qué. Vale, tenemos dos últimas preguntas que yo creo que están relacionadas y si os parece acabamos con esto, pero insistiendo otra vez que cualquier duda que tengáis, estamos aquí en ASLE en cada territorio, ¿vale? En cada oficina para atender a cualquier cuestión que tengáis ya concreta de vuestra empresa, de intenciones que tengáis de cara a futuro para hacerlas. Estamos totalmente disponibles, ¿vale? Entonces, acabamos con esta pregunta que dice, ¿los artículos del contrato de sociedad tienen carácter retroactivo? Si, por ejemplo, el contrato de sociedad tuviera una cláusula de penalización en la compra de las acciones por parte de la empresa, aquellos socios que se vayan antes de los 3 años de haber capitalizado, ¿esto afecta a todos los socios independientemente que el contrato de sociedad se haya firmado posteriormente a su entrada como socio? Hombre, si tenemos recogido esa cláusula de penalización que nos exige un tiempo de mantenimiento como personas socias, pues evidentemente en la medida en que nos vayamos incorporando como personas socias trabajadoras nos va a afectar, es decir, lo previsto en ese contrato de sociedad, porque nos vamos a adherir a él. En la medida en que ya incluso accedamos a incorporarnos en las condiciones que marca ese contrato de sociedad de manera tácita, también ya lo estamos asumiendo, con lo cual si ese contrato firmado en su momento, me da igual, hace 10 años establece como requisito, como penalización esa salida antes de X años, nos va a afectar, aunque nos incorporemos 10 años después, en mi opinión, sí. Yo sé que hay contratos de sociedad que imponen una necesidad de mantenerse durante un tiempo como personas socias trabajadoras. Y sí, pues obviamente, si está así aceptado o firmado en su momento y la persona que se incorpora se adhiere y lo acepta así, pues evidentemente se va a ver obligada y comprometida, ¿no? A observarlo, sí. Mi opinión, sí. En nuestro caso es de 5 años y el que salga antes de los 5 años de haber capitalizado, haya entrado ahora antes lo que sea, pues percibe un 70% lo que puso. Es lo que nosotros establecimos en su día y se ha aplicado así. Muy bien. Lo que está claro es que cuando nos incorporamos, nos adherimos a estos pactos a contratos de sociedad, tenemos que ser conscientes de que estamos asumiendo unos compromisos, unas obligaciones. Es decir, que eso está clarísimo y nos van a obligar y se nos van a poder exigir, ¿no? Entonces, eso cuando nos pruebas, hay que incorporarse teniendo las cosas claras y los compromisos claros y las obligaciones claras. Eso es importante. Preguntan, sé que he dicho la última, pero como va relacionada por la misma persona, pone, si ha entrado como socio en 2024 y el contrato de sociedad se firma en 2025, o sea, en este caso, ¿qué es lo que pasaría? O sea, hace la pregunta. Hombre, si esa persona, aunque se haya incorporado en el 24, firma y vota a favor de ese contrato de sociedad con esa cláusula, yo entiendo que también se ve comprometida. Todo aquello que firmemos con compromisos y renuncias y demás, en pactos mercantiles, por supuesto, ya sabemos que los laborales son otra cosa, no hay posibilidad de renunciar, pero sí en los mercantiles, en mi opinión, claro que le obligo.
Es decir, además, si vota a favor va a estar de acuerdo. O sea, que si no está de acuerdo no lo va a aprobar. Es decir, que yo entendería que sí. Salvo mejor opinión de mis compañeros y compañeras de área, pero yo entendería que sí. Muy Salvo bien. que va a afectar a partir de X fecha, pero de alguna manera, si yo estoy determinada que sean 5 años, a mí hay que incorporar un año antes y tal, y se firme un año después, si me obliga a mantenerme 5 años y si no cumplo se me penaliza, entiendo que sí. Si he votado a favor como socia, sí. Yo entendería que sí, salvo mejor opinión. Vale. Vale, pues si os parece lo dejamos así. Insistir otra vez en que cualquier cuestión concreta que estéis trabajando o queráis trabajar, estamos aquí para facilitaros, ayudaros y apoyaros en estas dos cuestiones o cualquiera que tengáis en nuestras oficinas, bueno, en cada territorio. Agradeceros a todos los que habéis asistido a esta webinar porque habéis sido unas cuantas empresas las que habéis estado conectadas y yo creo que, bueno, eso mismo refuerza el compromiso o se ve ahí mismo el compromiso que tenéis también para consolidar y establecer vuestras empresas y que sean sostenibles. Y un agradecimiento especial otra vez a Kepa y a Iker por estar hoy con nosotros y, bueno, y también a Olat por su presentación y su ponencia. Que estamos aquí para lo que sea, contad con nosotros y, bueno, que tengáis un buen día. Eguna pasa de esta zuela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, que gracias. Agur.